En este vídeo vamos a explicar con todo detalle todo lo referente a la nutrición del ser humano. Y empezaremos profundizando en los nutrientes y sus tipos existentes. A grandes rasgos podemos decir que alimento es sinónimo de nutrientes. Y un nutriente sería un producto químico procedente del exterior de la célula y que ésta necesita para realizar todas sus funciones vitales. Estos se pueden dividir en orgánicos como glúcidos, lípidos, proteínas y también vitaminas. Recordemos que estas últimas son nutrientes orgánicos que, según su composición química, pueden ser lípidos o proteínas, o inorgánicos como sales minerales y agua. Los glúcidos son sustancias energéticas también conocidas con el nombre de carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos. Su función principal es la de brindar energía inmediata y estructural, y hay dos tipos. Los sencillos azúcares, que presentan un sabor dulce, son cristalinos y solubles en el agua, subdividiéndose en monosacáridos, que son utilizables directamente por las células como la glucosa o la fructosa, y los disacáridos, que están formados por la unión de dos sacáridos como la sacarosa o la lactosa. Eso sí, el organismo debe separarlos para poder aprovecharlos. Y por otra parte, los complejos, que no son dulces y están formados por la unión de muchas moléculas de glúcidos sencillos. El más importante es el almidón. Y la celulosa, que contiene la fibra vegetal, pertenece también a este grupo. En segundo lugar se hallan los lípidos, que son insolubles en el agua. Tienen un aspecto aceitoso y sus funciones principales son reserva energética, estructural y reguladora. Hay de tres tipos: las grasas, que son muy energéticas y se dividen a su vez en saturadas, de origen animal, e insaturadas, de origen vegetal, que son líquidas, por lo que se les llama también aceites. Por otra parte, los lípidos componentes de las membranas, que forman la estructura membranal de las células, como los fosfolípidos y el colesterol. Y finalmente, los lípidos con funciones reguladoras. Son algunas vitaminas como la A y la D y hormonas como las sexuales. En tercer lugar se hallan las proteínas, que son las más importantes, ya que una vez extraída el agua del cuerpo humano, la mitad del peso celular en seco son proteínas. Todas las proteínas están formadas por la unión de unas moléculas simples, los aminoácidos, y según la proporción de aminoácidos que tienen reciben uno u otro nombre. Su doble función consiste en, por una parte, construir estructuras orgánicas corporales y por la otra regular el metabolismo. Y las funciones biológicas serían la formación de estructura como pelos, uñas o membranas, transportar oxígeno en la sangre de los pulmones a las células, defender el organismo contra virus y bacterias perjudiciales, contraer músculos o regular diversas reacciones biológicas. Se forman de la siguiente forma. El organismo utiliza proteínas ingeridas y las rompe liberando los aminoácidos, pero luego los vuelve a unir en un orden diferente para así formar las proteínas de las células y tejidos corporales. Existen dos tipos de proteínas: las animales, que contienen una mezcla equilibrada de todos los aminoácidos como la leche o los huevos, y las vegetales, que son deficitarias en algún tipo de aminoácidos, como el arroz, el maíz y el trigo, que contienen poca lisina, o las legumbres, que contienen poca metionina. Pasamos ahora a hablar de otros elementos imprescindibles como las vitaminas, que se necesitan, eso sí, pero en cantidades muy pequeñas. El problema de las vitaminas es que se destruyen con el calor, por lo que solo se encuentran en alimentos crudos o poco cocinados. Además, la luz del sol y el oxígeno del aire pueden dañarlas, por lo que los alimentos que las contienen se han de consumir inmediatamente y no tenerlos mucho tiempo almacenados. Hay de dos tipos: las liposolubles, que son solubles en lípidos pero insolubles en el agua y se almacenan en el hígado, por ejemplo la A y la D. Su exceso puede causar efectos nocivos, ya que el organismo no es capaz de eliminarlas. Y las hidrosolubles, que son solubles en el agua pero insolubles en lípidos y no se acumulan en el organismo, y su exceso se elimina a través de la orina. Pasamos ahora a las sales minerales, que son necesarias para realizar varias funciones como el mantenimiento de huesos y dientes o el funcionamiento correcto de diversos órganos. Además, intervienen en la regulación de las reacciones metabólicas celulares. Se encuentran en todos los alimentos, especialmente en frutas y verduras, y algunas están disueltas en el agua que bebemos.
En definitiva, que hay más de 20 minerales básicos para el cuerpo humano como el magnesio, el calcio, el potasio, el sodio, el hierro o el yodo. Y el último elemento sería el agua, que es el más abundante, ya que constituye el 70% de la masa corporal. Sus principales funciones son la fundamental, disolver la mayoría de los nutrientes, y además es un medio de transporte de sustancias entre las diversas partes del cuerpo, así como la reguladora de la temperatura corporal. Aproximadamente el cuerpo humano pierde unos 2 litros diarios de agua y por tanto hay que ingerirlos para equilibrar el organismo. En el segundo apartado de este vídeo vamos a explicar las necesidades nutricionales del ser humano. Todos necesitamos alimentarnos para obtener nutrientes y satisfacer 3 tipos de necesidades: las estructurales, que facilitan el crecimiento y reparan las estructuras del organismo. Las más importantes son las proteínas, algunos lípidos para construir las membranas celulares y algunas sales minerales para formar el esqueleto. Las energéticas, que permiten realizar cualquier actividad física, y las principales son los glúcidos y lípidos. Si estos faltan, se pueden utilizar las proteínas. Y los valores calóricos de los nutrientes los tenemos aquí. Vemos que un gramo de grasas tiene 9 kilocalorías, mientras que uno de proteínas tiene 4 kilocalorías. Aquí hablaremos con más detalle a continuación del metabolismo basal y del gasto energético. Y por último, las necesidades funcionales y reguladoras, que permiten el buen funcionamiento del organismo, como las vitaminas y las sales minerales. Tienen una triple función: permiten que las reacciones metabólicas funcionen adecuadamente, permiten el correcto funcionamiento de los órganos y coordinan los órganos entre ellos. ¿Y qué es el metabolismo basal? Pues es el valor mínimo de energía necesaria para que la célula subsista. Esta energía mínima es utilizada por la célula en las reacciones químicas intracelulares necesarias para la realización de funciones metabólicas esenciales, como es el caso de la respiración. Como claro ejemplo de metabolismo basal está el caso del coma. La persona en coma está inactiva, pero tiene un gasto mínimo de calorías, razón por la que hay que seguir alimentando al organismo, porque éste respira, se alimenta mínimamente y necesita agua y otros elementos. ¿Y cómo se mide el metabolismo basal? Pues después de haber permanecido en reposo total en un lugar con una temperatura agradable y de haber estado en ayunas 12 o más horas. Pero hay unos factores a tener en cuenta, como el sexo, la talla, el peso o la edad. Y las formas de medirlo es mediante las ecuaciones de Harry-Benedict, que tiene 2 ecuaciones, una para hombres y otra para mujeres. Los factores que aumentan el metabolismo basal serían una mayor masa muscular, una mayor superficie corporal total, el género masculino, porque los varones tienen mayor masa corporal magra que las mujeres, la temperatura corporal si tenemos fiebre o condiciones ambientales frías, aspectos de la actividad del sistema nervioso como liberación de hormonas del estrés, etapas de crecimiento en el ciclo vital o consumo de cafeína o tabaco. ¿Y qué es el gasto energético? Pues el que realiza una célula para hacer una actividad. El conjunto del gasto energético, o GET, es la suma de el gasto de energía en reposo, o GER, la tasa metabólica basal, el gasto en actividad voluntaria, o AF, el ejercicio físico, y el efecto térmico de los alimentos, o ETA, la acción dinámica de los alimentos, o termogénesis. Recordemos que la termogénesis es la energía que se requiere para digerir, absorber y metabolizar los nutrientes. Por lo general, el gasto por termogénesis se calcula en un 10% del gasto energético total. Y esta sería la fórmula: gasto energético total, GET, sería igual a gasto de energía en reposo, o GER, más actividad física, o AF, más efecto térmico de los alimentos, ETA. Esto es aplicable al organismo en su conjunto y es la relación entre el consumo de energía y la energía necesaria por el organismo. Para que el organismo pueda mantener su equilibrio, la energía consumida debe ser igual a la utilizada. Por tanto, las necesidades energéticas diarias han de ser iguales al gasto energético total diario. Es, en definitiva, la actividad física realizada por el individuo y varía lógicamente según su estilo de vida. Aquí podemos ver una tabla de kilocalorías consumidas por minuto de actividad física y por kilogramo de peso. Está en la primera columna. En las mujeres recordemos que hay que restar un 10% a estos datos. En la segunda tendríamos el tipo de actividad y en la tercera la descripción de la actividad. Por ejemplo, si realizamos una actividad física tranquila como dormir, tendríamos un consumo de 0,016 kilocalorías por minuto y por kilo.
Pero si por el contrario es fuerte como el judo, el gasto energético medio sería de 0,140 kilocalorías por minuto y por kilogramo. Vamos a poner dos ejemplos de cómo calcular el gasto energético de una persona en una actividad concreta. Recordemos que en una mujer habría que quitarle a los resultados un 10%. En el ejemplo 1, un hombre de 80 kilos que realice alrededor de una hora de entrenamiento con pesas a una intensidad del 80%, su gasto sería de 422,4 kilocalorías, que lo hemos sacado de multiplicar el coeficiente 0,088 de la tabla por 60 minutos y por los 80 kilos que pesa. Y en el ejemplo 2, una mujer de 65 kilos que sea administrativa y tenga una jornada laboral de 8 horas, gastaría 505,44 kilocalorías. Lo hemos sacado de extraer el dato 0,018 de la tabla, multiplicarlo por 8 horas y por 60 minutos la hora, y a su vez por 65 kilos, dándonos 561,6 kilocalorías. Pero hay que quitarle el 10% porque es una mujer, y el resultado final es el que hemos visto antes, 505,44. En el tercer apartado de este vídeo vamos a explicar qué es la dieta alimentaria. Se trata ni más ni menos de la cantidad y tipo de alimentos que consume un ser humano en 24 horas, sin importar si cubre o no sus necesidades de nutrición. Por eso es muy importante que la dieta que ingerimos sea equilibrada. Ha de haber un equilibrio entre ingestión y gasto. La ingestión serían los nutrientes funcionales, los estructurales y también los energéticos, mientras que el gasto sería el estado fisiológico si está una persona embarazada, en lactancia o convaleciente de una enfermedad, la actividad física, el sexo y la edad. Las buenas prácticas para llevar una dieta alimenticia equilibrada son las siguientes: diversificar los alimentos, un 15% proteicos, un 55% glúcidos y un 30% lípidos, realizar varias comidas al día, no muy abundantes, entre 3 y 4, y no forzar el aparato digestivo, ingerir alimentos vegetales frescos cubriendo las necesidades diarias de vitaminas, no comer alimentos precocinados y refinados como platos preparados o conservas, ya que estos han perdido sus nutrientes, reducir la ingesta de grasas insaturadas para prevenir enfermedades del aparato circulatorio, consumir diariamente alimentos ricos en fibras, ya que estos facilitan la digestión, y por último no beber alcohol, porque es muy perjudicial para la salud y perjudica al hígado y también al páncreas. A continuación podemos ver una pirámide alimentaria, que es una plasmación gráfica de las recomendaciones sobre el consumo de los diversos alimentos. Y los alimentos están ordenados de mayor consumo en la base a menor consumo en la cúspide. Un recurso gráfico similar a la pirámide alimentaria es la rueda de los alimentos, que es una plasmación gráfica de la distribución por sectores según el tipo de nutrientes que proporciona cada alimento, así como la función que desempeñan en el organismo. En total hay 6 sectores o grupos de alimentos que van desde el grupo 1, pasando por el 2, el 3, el 4, el 5 y finalizando el grupo 6. Todos ellos los vamos a explicar a continuación. Los energéticos serían los grupos de alimento 1 y 2, esto es, los glúcidos y los lípidos, como derivados de cereales, patatas y azúcar, o mantequillas, aceites y grasa en general. Los plásticos comprenderían los grupos de alimentos 3 y 4, las proteínas y el calcio, como productos cárnicos, huevos y pescados, legumbres y frutos secos, o leche y sus derivados. Y por último los reguladores, que son los grupos 5 y 6, vitaminas y elementos minerales como hortalizas y verduras o frutas frescas. Dietas hay muchas, vamos a ver ahora las más importantes. La mediterránea es la tradicional de los países del Mediterráneo y es considerada una de las más equilibradas y saludables. Se basa en el consumo de aceite de oliva, cereales, legumbres, pescado, frutas y verdura. La hipocalórica se emplea para reducir el porcentaje de alimentos glúcidos y lípidos y es adecuada para perder peso. Su opuesta es la hipercalórica, que tiene un elevado número de productos energéticos y están pensadas para deportistas y personas que deben aumentar de peso. La baja en colesterol es para personas que sufren de enfermedades del aparato circulatorio. Las de alto contenido en residuos o fibra es para quienes padecen de estreñimiento crónico. La hipoproteica es para aquellas personas que tienen problemas renales y que acumulan ácido úrico.
La blanda se toma cuando hay trastornos gastrointestinales o después de ciertas intervenciones quirúrgicas. Y las dietas milagro son aquellas que carecen de control médico, no tienen base científica, afirman disminuir de peso rápidamente o curar ciertas dolencias y pueden causar lesiones en el cuerpo. Pues bien, lo más importante de una dieta es que ésta sea equilibrada, es decir, ingerir alimentos de todos los grupos en las proporciones indicadas. Y la mejor de todas, en un principio para una persona normal, es la mediterránea. Y luego existen otras dietas que pueden ser necesarias en determinados casos, pero siempre bajo prescripción médica. Y en el último apartado del vídeo vamos a hablar de los aspectos relacionados con el consumo de alimentos. Los hábitos de consumo son diferentes dependiendo de cada país. En los desarrollados hay un elevado contenido calórico que favorece la obesidad y la diabetes. Los alimentos son ricos en colesterol y grasas saturadas, perjudicando la circulación sanguínea. Existe un abuso de alimentos refinados y con pocos residuos que provocan estreñimiento. Y hay un predominio de alimentos proteicos que aportan exceso de aminoácidos que deben ser eliminados por el hígado y los riñones, obligándolos a trabajar en exceso. Por el contrario, en los subdesarrollados hay un bajo contenido calórico que no proporciona al organismo la energía necesaria, hay falta de variedad de alimentos que generan deficiencias nutricionales, un bajo consumo de proteínas y deficientes condiciones sanitarias en la manipulación y distribución de alimentos, que causa enfermedades infecciosas e intoxicaciones. Por otro lado, la cadena de suministros es el proceso que va desde la producción del alimento hasta la llegada al consumidor. Pasa por la producción, recolección, almacenamiento, transporte, cadena industrial, comercialización y conservación en el hogar. Hay que cumplir unas normas básicas higiénicas y de conservación para evitar el desarrollo de microorganismos nocivos para la salud, y los trabajadores de la cadena que manipulan los alimentos no deben padecer enfermedades infecciosas y han de tener una buena higiene. Y también vamos a explicar qué son los aditivos alimentarios, unas sustancias naturales o productos químicos que persiguen diversos fines al añadirse a los alimentos, pero algunos de ellos no se sabe a ciencia cierta los efectos que pueden tener sobre el organismo. Hay de varios tipos, de origen animal, de origen vegetal o químicos. Y según su función pueden ser acidulantes, si modifican la acidez del alimento refuerzan su sabor, antioxidantes que evitan la oxidación del alimento, aromatizantes que les proporcionan sabor, colorantes que les dan un color atractivo, conservantes que prolongan la duración del alimento, edulcorantes que lo endulzan, emulsionantes que mezclan sustancias poco miscibles, espesantes que aumentan su viscosidad, estabilizantes que mantienen la textura y el aspecto del alimento y saborizantes que aumentan su sabor. Por lo que respecta a la información nutricional, es la información básica de un alimento que todo consumidor debe saber, porque la ley obliga al fabricante a detallarla en la etiqueta, que es garantía de seguridad. Los datos mínimos que ha de contener son la denominación del producto, la cantidad del producto en peso o en volumen, la relación de ingredientes en orden descendiente de peso o volumen, pero no obliga a poner el porcentaje, ojo, el modo de empleo si es necesario, las instrucciones para su conservación, la fecha de consumo preferente, que es la fecha en que se garantiza la presencia de todas las características del alimento, la fecha de caducidad si el alimento es perecedero y los datos de identificación de la empresa fabricante. Y finalizamos el vídeo hablando de las enfermedades provocadas por una mala alimentación. La primera sería la desnutrición, cuando la cantidad de alimentos ingeridos es menor que las necesidades del cuerpo humano. Es muy habitual en países subdesarrollados y está muy relacionada con la pobreza. La nutrición incorrecta, que puede ser por obesidad cuando la cantidad de alimentos ingeridos es mayor que la necesidad del organismo, muy habitual en países desarrollados. Las enfermedades carenciales, cuando se excluyen de la dieta cierto tipo de alimentos, bien por decisión propia o por no tener acceso a ellos, o la diabetes tipo 2, que es propia de los adultos y consiste en la incapacidad para controlar el azúcar en la sangre, y se produce por comer excesivos productos con azúcar, provocando que las células se habitúen a ella. Luego tenemos los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia, que es el rechazo a la comida por tener miedo a engordar, o la bulimia, que es la ingesta compulsiva y excesiva de alimentos en periodos muy cortos de tiempo, seguida de episodios de arrepentimiento provocando el vómito para expulsarla. Las intolerancias y alergias. La intolerancia son ciertas personas intolerantes a un tipo determinado de cosa, como el gluten o la lactosa,
mientras que las alergias es una reacción del sistema inmunológico que puede causar un shock anafiláctico o incluso la muerte. Y por último, las intoxicaciones, que es el consumo de un alimento contaminado por una incorrecta manipulación o deficiente conservación, como la salmonelosis o el botulismo. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.